Bueno, shalom amados hermanos, es una bendición conectarnos una vez más en este día, en el cual pues le damos gracias al Todopoderoso porque nos ha permitido la vida y nos permite pues una vez más conectarnos, ¿verdad? Y poder estudiar su bendita y santa palabra. Así que bienvenidos los hermanos que ya están pues en sintonía, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración para luego pues introducirnos a lo que es el tema, ¿verdad? Que tenemos en continuación, ¿verdad? Hemos estado estudiando acerca de el misterio de las parábolas de Yeshua. Así que les voy a invitar para que hagamos una tefila, una oración y sea el Eterno el que esté con nosotros en esta hora. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, conectarnos en esta hora para poder estudiar y comprender lo que es tu bendita y santa palabra. Pedimos a Abacados, Padre Santo, que seas tú el que nos enseñes y que nos guíes a través de tu palabra y que por medio del Espíritu de tu Hijo podamos ir guiados a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, por el amor con el cual nos has amado, ese amor eterno. Queremos que nos enseñes en esta hora y que seas tú el que hables a cada una de nuestras mentes y a cada uno de nuestros corazones. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén, ve, amén. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar lo que es esta enseñanza, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de las mashalot, es decir, de las parábolas, y hoy nos toca estudiar la cuarta parte, ¿verdad? La cuarta parte, la primera una introducción y luego 3 partes con esta, ¿verdad? En la cual pues vamos estudiando parábola por parábola. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? De hecho hemos dicho, ¿verdad? De que hay parábolas que sí, digamos, son más difíciles que otras el poder comprenderlas y esas vamos a ir avanzando hacia ellas, ¿verdad? Pero también hay algunas parábolas y este es el caso de esta parábola con el cual vamos a comenzar en este día. Y es justamente la parábola del sembrador, ¿verdad? Y es una parábola que tiene explicación, es decir, en esta oportunidad es de estas, es decir, de las excepciones en la Biblia, donde encontramos al Mesías explicando la parábola. Ya les he dicho, de muchas de las parábolas no hay mayor explicación, ¿verdad? O sea, bíblica, es decir, en la escritura. Pero de esta parábola sí tenemos una explicación. Así que les voy a invitar para que nos vayamos a lo que es el libro de Marcos, y en el capítulo 4 y el verso 1. Invitados siempre a tener una Biblia en sus manos, ¿verdad? Tener las escrituras para que vayamos comparando, ¿verdad? Como aquellos, como eran aquel pueblo, aquellos habitantes de la ciudad de Berea, ¿verdad? Las escrituras dicen que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque dice que los de Berea iban solícitos a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Así que vamos a ir al libro de Marcos, así, Marcos capítulo 4 y versos 1 en adelante. Ahí vamos a leer. Dice así: otra vez comenzó Yeshua a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Y dice luego, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Bueno, de hecho acá tenemos una parte muy bonita, ¿verdad? Y es que, pues obviamente para que haya una congregación, lo que debe de haber es gente con un corazón dispuesto. Ustedes pueden ver acá, ¿verdad? No hay ni siquiera paredes, ¿verdad?
es justamente el Mesías está enseñando junto al mar. Ni paredes habían ahí, pero sí habían personas que tenían deseo de verdad de escuchar la bendita palabra del Eterno, ¿verdad? Obviamente dada a través del Mesías. Y otra de las cosas también, ¿verdad? Es que, y esa es otra de las razones por qué, es decir, se enseña así sentado, ¿verdad? Algunas veces casi que estamos acostumbrados a ver predicadores parados enseñando y obviamente pues si alguien lo quiere hacer parado no hay ningún problema, pero algunas veces cuando alguien está sentado, como en el caso yo estoy sentado acá enseñando, algunas personas dicen, no, así no debe de ser. Bueno, vemos aquí a nuestro Mesías que dice que él, dice que entrando en una barca se sentó en ella, en ella dice, en el mar, estaba sentado. Acuérdense que en realidad cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón que ama, en realidad las posiciones salen sobrando, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Ya que algunas veces somos un poco así, ¿verdad? ¿Cómo poder decir? Legalistas, que si no se hacen las cosas de la manera o la posición que nosotros decimos, empezamos a tildar a los demás, ¿verdad? Como, es decir, que no están en lo correcto. Entonces, pero vamos a seguir leyendo. Dice, verso 2. Estamos leyendo Marcos capítulo 4. Dice el verso 2. Y les enseñaba por mashalot, es decir, por parábolas, muchas cosas. Y les decía en su enseñanza. Vea, esta palabra que usualmente vemos en el Nuevo Testamento, no solamente acá, sino en otras partes, y es la palabra doctrina. De hecho, hoy en día se utiliza mucho esa palabra, la sana doctrina. Pues quiero decirles que esa palabra es enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Es la Torah. Es decir, ¿cuál es la sana enseñanza? La Torah. ¿Por qué? Porque la Torah del Eterno nos sana. La Torah nos purifica. La Torah lo que hace es limpiarnos. La Torah del Mesías, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros vayamos, ¿verdad? Y también conozcamos acerca de la diferencia de la ley en el antiguo pacto y de la ley en el nuevo pacto. ¿Y por qué les digo? Bueno, tenemos también temas ahí en YouTube donde usted puede ir, ¿verdad? Tenemos un tema que se titula justamente La ley del Eterno y el nuevo pacto, o la ley de Dios y el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted vaya y entendamos, ¿verdad? ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación de la ley de Dios con Yeshua y en el nuevo pacto? ¿Verdad? Para poder entender todas estas cosas, palabras sencillas como la palabra doctrina, ¿verdad? Que les digo, está bien alejada de verdad hoy en día en los círculos. Cuando se habla de la sana doctrina, no se habla de la Torah, no se habla de la ley de Dios, ¿verdad? Se cree de que el Mesías vino a enseñar algo diferente, ¿verdad? Algo totalmente diferente a la ley de Dios, pero no es así. Por eso están invitados a ver las enseñanzas que ya tenemos grabadas. Vamos a irnos al verso 3. Estamos en Marcos capítulo 4. Dice así el verso 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Verso 5. Otra parte cayó en pedregales, donde porque no tenía profundidad. Fíjense bien, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol, vamos a ver si no me he equivocado. Ok, dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, brotó pronto, estamos en el verso 5, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y al 100, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esta expresión es muy... cuando estuvimos estudiando las 7 congregaciones del Apocalipsis,
aparece en cada una de los mensajes, ¿verdad? A las 7 comunidades que estaban en Asia Menor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora bien, en esta parábola, como les dijo, en esta mashal, hay una diferencia con las otras parábolas, y es que tenemos una explicación, ¿verdad? Eso no pasa, no pasa con muchas parábolas, con muchas mashalot, pero sí pasa con esta. Y por eso es que nos vamos a ir al verso 13, ¿verdad? Vamos a irnos al verso 13 en adelante, y vamos a leer lo que el Mesías dice que significa. Dice así, Marcos 4:13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Fíjense bien, el sembrador es el que siembra la palabra. Luego dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el adversario, Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿verdad? Acá nuestro amado Mesías nos está dando la explicación, ¿verdad? Y está diciendo, fíjense bien, el sembrador, ¿quién es el sembrador? Es el que siembra la palabra. Bueno, en este caso, fíjense bien, nosotros, usted, así, usted, sí, usted, y yo, que hemos sido elegidos por misericordia del Eterno, y, y el Eterno nos entrega a nosotros vamos a decir, esas semillas, ¿verdad? Esas semillas, porque obviamente el sembrador siembra las semillas. Entonces, la semilla en este caso es la palabra. Solamente acordémonos de algo, y les digo, pensemos en el potencial que hay en una semilla, en el potencial que tiene una semilla. Una semilla puede ser tan pequeña, así, tan pequeñita, ¿verdad? Pero contiene dentro de ella un poder increíble. O sea, eso obviamente el Eterno lo ha hecho así, ¿verdad? Si uno de nosotros, por ejemplo, viaja a Israel y se quiere traer un árbol de allá para acá, un ejemplo, o cualquier otro país, estoy poniendo Israel, pero, o cualquier país, y usted dice: qué bonito este árbol, yo quisiera tener uno en mi casa. Entonces usted no va y corta el árbol, ¿verdad? Y se lo traen en el avión, porque no lo van a dejar ni subir a un árbol a un avión, ¿verdad? Sino que lo que va a hacer es conseguir, ¿qué cosa? Ah, sí, exactamente, conseguir la semilla para traérsela. Esa le va a caber inclusive en el bolsillo de su pantalón, de su camisa, de lo que sea. No pesa, eso es pequeñito. Se lo va a traer, y ¿qué va a hacer cuando venga acá? La va a sembrar. Entonces, fíjense bien, allí justamente en esa semilla tan pequeñita, allí viene toda la información del árbol. Hay todo, las hojas, los frutos, todo, exactamente todo, ¿verdad? Y esto pues porque es muy, digamos, estamos hablando de árboles, pero igual, por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, igual, ¿verdad? El espermatozoide, también es la semilla, ¿verdad? Del hombre, es tan pequeñito que ni siquiera lo podemos ver, ¿verdad? Así a simple vista, sino que solamente con microscopios, ¿verdad? Pero ahí está toda la información. Imagínense, en esa semilla tan minuciosa, ahí está la información. En el óvulo de la mujer también hay información, ¿verdad? Y son tan pequeñitos, les digo, no se pueden ver a simple vista, pero ahí está, ¿verdad? Cuando nace el hijo, ¿verdad? Ahí saca los ojos de papá, el pelo de mamá, las manos de papá, los dedos de la mamá, y así. O sea, les digo, el hablar de la mamá, el caminar del papá, la altura de la mamá, les digo, es una cosa increíble. O sea, les digo en este caso, ¿verdad? Del ser humano, porque igual del ser humano como las plantas, una semilla, les digo, ahí va en esa, ahí va toda la información. Fíjense bien. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso en el caso de la palabra? Fíjense bien, para que nosotros veamos y no menospreciemos el hecho de hablar esta palabra. Es decir,
que no lo veamos como poco el hecho de hablar la palabra cada vez que nosotros podamos. Fíjense bien, ¿verdad? Porque muchas veces quizás nosotros decimos, ya le dije a no sé quién, ya le dije a no sé quién, ya le dije a fulano, le dije al otro, no, la verdad que ya me cansé de decirle a la gente y la verdad que la gente no quiere. Miren, lo que nosotros tenemos que hacer, no somos llamados a más nada que primeramente sembrar la palabra. Así, sembrar. Sembrar la palabra. Cuando uno siembra, digamos, si usted tiene algún su lugar, ¿verdad?, donde pueda sembrar, donde tenga tierra, usted siembra la palabra, siembra la semilla, ¿y qué hace después? No se va a quedar viendo así, ¿verdad? Y ya pasaron 5 minutos y yo no veo nada, y ya pasaron 10, no, nos vamos a desesperar. No, no. Uno siembra la semilla, ¿verdad? Y pues a seguir sembrando. Hasta cierto punto olvidémonos de eso, ¿verdad? Porque les digo, a su momento lo que va a pasar es que ahí van a hacer una plantita. Ahora, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Lo que sí podemos estar seguros es que cuando lanzamos la palabra, la misma escritura dice, el Eterno dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. Entonces, no estamos hablando, cuando estamos hablando de la palabra del Eterno, no estamos hablando nuestras palabras. Estamos hablando por misericordia del Eterno, Él está poniendo en nuestras bocas, en nuestras lenguas, la bendita Torah, la bendita y divina palabra de Él, que tiene el potencial, fíjense bien, de germinar y de hacer que una persona sea transformada. Wow. Entonces, les digo, uh, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos los sembradores. Así. Y saben, de hecho, aquí vamos a ver diferentes circunstancias en las cuales se ve la semilla. Diferentes circunstancias. Obviamente, todos nosotros quisiéramos que fuera buena tierra donde cayera, ¿no? Sí. Pero, pues, la verdad es de que no es así. Sin embargo, les voy a decir, la esperanza del que siembra, la esperanza es que hay buena tierra. Miren, en el caso, les voy a mencionar casos, por ejemplo, como el caso de Jeremías. El Eterno le dijo a Jeremías, ve y anuncia al pueblo su pecado, pero nadie te oirá. ¿Y sabe qué? Nadie le oyó. o sea, les digo, si a mí me dijeran, tú tienes que hablar la palabra, pero nadie te va a oír. Entonces, de antemano, bueno, si nadie me oye, ¿para qué voy a hablar? Si nadie me va a oír, mejor ya no voy. Ya no voy, ¿para qué? Entonces, antes de comenzar, quizás me echo para atrás. Sin embargo, el profeta Jeremías, a pesar de que sabía que nadie le iba a oír, él fue y llevó la palabra. Él llevó la palabra, ¿verdad? Y obviamente después, lo que vino después es lamentable porque lo que él dijo que iba a venir, si no se arrepentía el pueblo, vino. Después se le escribió el Sefer o el libro de Eijá, que es Eijá es en hebreo, el libro de lamentaciones, ¿verdad? ¿Qué dice lamentación? Son las lamentaciones de Jeremías, ¿verdad? Porque el pueblo no creyó a la palabra. Pero él, ¿verdad? Él quitó de sobre sí su carga, él llevó la palabra y él quedó sin culpa. El problema es cuando nosotros tenemos las semillas, que es la palabra, y no la llevamos. Entonces la sangre de las personas va a caer sobre nosotros. Entonces esto es una gran responsabilidad y a la misma vez es una tremenda bendición. El hecho de que usted y yo somos, ¿verdad? Yo no digo podemos ser, no, que somos sembradores. Fíjense bien. ¿Y qué es lo que somos llamados a sembrar y en dónde? Bueno, la palabra, el mensaje de la Biblia, el mensaje de redención, el mensaje del Mesías, el mensaje de la Torá. Fíjense bien, somos llamados a hablar, hablar, nada más hablar para comenzar, ¿verdad? Porque algunas veces yo me he encontrado con personas que me dicen, es que fíjense que yo no hablo porque yo no tengo el don de hablar. Y yo digo en mi mente, es que quizás otro don he de tener. Perdón, pero miren, eso es una responsabilidad hacerlo. Puede ser que quizás usted no sea muy elocuente para poder hablar y tal vez no tenga muchas palabras, pero si no es así, aunque sea recorte unos papelitos y repártalos.
Eso no es, o sea, eso es un deber de nosotros, llevar la palabra, anunciar lo que el Eterno nos ha dado. Les digo, cuando estamos hablando de la palabra es la Torá, y por eso estaba diciendo, es la Torá del Mesías, la ley del Mesías. En el Nuevo Testamento hay varias partes donde se habla, Pablo dice, la ley de Cristo, dice así en las versiones, en español Reina Valera, es la Torá del Mesías, ¿verdad? Que ya hemos explicado cuál es la diferencia, ¿verdad? Con la ley de Moisés. ¿Cuál es la diferencia de la ley de Moisés y la ley de Cristo, como dicen las Biblias? Lo hemos explicado, ¿verdad? Y si usted quiere, si usted se queda así como pensando y a saber cuál será, váyase a ver las enseñanzas que tenemos en YouTube. Vuelvo y repito, la ley de Dios y el nuevo pacto, si no me equivoco, son, quiero ver, seis o siete partes, no recuerdo con exactitud, ¿verdad? Con una duración de aproximadamente 10 horas de estudio. Ay, que me va a decir que mucho tiempo, vale la pena, apartemos ese tiempo, dispongámoslo, puede transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es mi palabra, es la palabra del Todopoderoso. Es la palabra, la misma escritura dice, cáese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, del Elohim nuestro, permanece para siempre. Entonces no es mi palabra, es la palabra del Eterno. Y tiene, ¿verdad? Por eso estoy hablando la comparación de una semilla, y les digo que una semilla dentro de sí tiene un gran potencial. De hecho, la semilla, alguien puede decir, no, esto está muerto, tiene vida dentro. ¿Verdad? Tiene vida, porque de hecho la semilla tiene que morir, y el Mesías lo dijo eso también. Entonces, nosotros somos aquel, bueno, Yeshua en Marcos capítulo 4 y el verso 13, en el 14 leímos, dice, Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Fíjense bien. Y ya dijimos que la palabra es la Torah del Mesías, la ley del Mesías. Luego dice así, verso, verso 15. Y estos son los de junto al camino. Bueno, aquí el Mesías va a explicar, ¿verdad? Cuando la palabra es llevada, obviamente, pues dice la escritura que hay semilla que cayó junto al camino. Entonces dice, eh, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el enemigo y quita la palabra que se sembró de sus corazones. Es decir, no haya profundidad, ¿verdad? Y por esto fíjense que es bien importante que nosotros le pidamos al Eterno, así de todo corazón, que no seamos confundidos. La palabra del Eterno tiene el objetivo de hacer en mí cosas tremendas, transformarme, cambiarme, hacerme una nueva persona, porque tiene ese poder, fíjense, tiene ese poder la palabra en mí. Pero también, ¿verdad? Aquí como está el Mesías está diciendo, ¿verdad? Hay personas en las cuales pues oyen la palabra, pero enseguida viene el diablo, el enemigo, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, ¿y por qué entonces, por qué el enemigo viene y quita la palabra que se sembró? Bueno, les voy a decir, hay muchos factores, ¿verdad? Porque les digo, al final realmente les digo, nosotros tenemos que pedirle al Eterno, pero no solamente pedirle, sino también buscarle en espíritu y en verdad, y santificarnos, ¿no? Y poner de nuestra parte para que nosotros seamos buena tierra. Les digo, porque si no, pues simplemente, ¿verdad? Como vimos acá, comenzamos leyendo vamos a ver, en el verso 3, Marcos capítulo 4, verso 3, y, y dice en el verso 4, perdón, dice, al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Es decir, nosotros, o sea, una buena tierra es aquella persona que está fundamentada en la roca. Les digo, por eso es de que hay cosas, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Eterno que nos guíe para poder actuar con sabiduría, ¿verdad? Les digo, en este caso,
Hay personas que tal vez, ¿verdad? Escucharon la verdad, escucharon la palabra, pero inmediatamente tal vez dijeron, le voy a preguntar al hermano fulano, o le voy a preguntar al pastor a ver qué dice, a ver qué... Y cuando viene y le pregunta al hermano X, que no ha oído lo que a usted le han dicho, fíjense cómo es la cosa, porque la revelación así es, ¿verdad? A usted le puede llegar la revelación de parte del Eterno, y a otra persona no le puede llegar la revelación. Y si usted que le llegó la revelación, duda de la revelación, viene y le va a preguntar, ¿verdad? Le voy a ir a preguntar a mi pastor a ver qué dice de esto, y a él no le ha llegado la revelación, ¿qué cree que le va a decir? No, hombre, aléjese de ese tipo de gente, apártese de ahí. Y usted, con esas palabras, viene y ¡boom! Le quitaron lo que el Eterno puso en sus corazones. Por eso es que una de las cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros es eh, pedirle al Eterno y saber de que nosotros tenemos una comunión con el Padre a través del Mesías. Fíjense bien, a través del Mesías. Si lo que un líder dice va de acorde a la palabra, Baruch Hashem, pero de ahí, eso de lo que se han inventado de las coberturas, eso no funciona. Eso no funciona. Les digo, nosotros tenemos entrada por medio del Mesías al Padre. Y eso es algo lindo, es algo que de verdad, wow. Entonces cuando una persona enseña, cuando un líder enseña, tiene que estar de acorde a la bendita palabra. Entonces nosotros tenemos vista, le digo, tenemos una Biblia en español, que ya lo hemos dicho un montón de veces, gracias al Eterno por ello. Y obviamente también el Eterno nos ha dotado de sabiduría. ¿Para qué? Para poder ver la palabra, para poder leerla, poder hacer comparaciones y no dejarse llevar por lo que otra persona diga. ¿Por qué? Porque en este caso otra persona puede ser o puede estar actuando como el Satanás, como como el adversario. En cierto momento me recuerdo yo que Kefas o Pedro le dijo ciertas cosas al Mesías. No le dijo, nunca tal te pase tal cosa. El Mesías estaba hablando de que él tenía que sufrir y morir. Nunca, no, o sea, no dijo que eso nunca pase. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba en contra, o sea, es decir, que el Mesías no padeciera y que fuera de nosotros si eso fuese así. Entonces, de la misma manera, una persona puede obrar de esa manera, fíjense bien, y quitar la semilla que fue sembrada. Se la llevó. Entonces, les digo, esto realmente no es una cosa así, ¿verdad? De que yo no tengo la culpa. Bueno, si yo soy de lo que la semilla cayó junto al camino, no tengo la culpa. Sí tenemos la culpa. Nosotros hoy en día, les digo, alguien pudiera decir, bueno, la verdad que esta palabra de verdad, ¿por qué no decir, quién tiene la culpa de que me enseñaran otra cosa? ¿Verdad? Bueno, mi mamá, mi padre. ¿Vea? Mi padre y mi madre tienen la culpa porque ellos me enseñaron mal. No, pero a ellos quien les enseñó mal, pues fue mi abuelo y mi abuela. Mis abuelos son los culpables. Sí, pero a mis abuelos también les enseñó sus papás. Entonces son mis bisabuelos los culpables. Sí, pero a mis bisabuelos también les enseñaron sus papás. Entonces son mis tatarabuelos los culpables. Pero ellos también, bueno, así llegamos a Adán y Eva. Así llegamos a Adán y Eva, echándole la culpa a alguien, ¿verdad? A un ascendiente de nosotros. No, realmente nosotros somos los culpables y nadie más, porque muchas veces no buscamos. Porque no buscamos, porque no estamos atentos a la palabra del Eterno cuando ella viene en nuestras vidas, principalmente en el tiempo en el que estamos, donde la revelación del Eterno está alcanzando niveles que nunca antes había alcanzado. Entonces vamos a proseguir. Dice aquí, estamos en Marcos capítulo 4 y vamos a ver ahora verso 16. Ahí dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fíjense bien, aquí se está hablando de otro tipo, vamos a decir, de otro tipo de terreno
¿verdad? Porque nosotros somos el terreno, ¿verdad? Nosotros somos el terreno, nosotros somos la tierra o las piedras o donde quiera que caiga la semilla. Y en este caso se está hablando de aquellos que fueron sembrados, fíjense bien, en pedregales, ¿verdad? Dice que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Aquí decimos llamarada de tusa, decimos aquí. Porque la tusa es algo que sale del elote. Bueno, hagan de cuenta y caso, por si alguien no me entiende lo que estoy hablando, el papel de diario, por el papel periódico, por ejemplo, es un material que usted le prende fuego, hace una llamarada y se acabó. Así, algo rapidito, de corta duración, ¿verdad? Y dice aquí, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no ser justamente de este tipo de, vamos a decir, o como dijimos, para no ser de este tipo de terreno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es profundizar más en la palabra. Es decir, tenemos que confiar en el Eterno. Obviamente, les digo, cada quien, porque les digo, esto es una cosa mero extraña, porque les digo, cuando uno lanza la palabra, pues obviamente aquí está hablando de diferentes tipos de terrenos, y ese terreno son personas que no han escuchado la palabra. Pero en el mundo hay de todo tipo de personas. O sea, les digo, en el mundo hay personas que buscan al Eterno y en su momento el Eterno pues obviamente lo encuentran, o sea, Él se deja encontrar por ellos. Y también en el mundo hay personas que de verdad no buscan al Eterno. Entonces, estas personas que no buscan al Eterno y les llega la revelación, porque el Eterno no hace excepción de personas, pues obviamente el momento que les llega la revelación de su palabra, pues obviamente lo que pasa acá es de que no tienen raíz, porque en realidad no hubo de verdad un deseo, un anhelo por buscar la verdad. No hubo un anhelo. Es decir, sí buscaban, pero no, o sea, no de verdad. Entonces, ese es el problema acá. Fíjense bien. Dice acá. Vamos a ver, voy a leer otra vez el verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando la palabra llega a nuestras vidas, para que esa palabra no sea llamarada de tusa, para que no sea una palabra, es decir, para que no sea algo que dure un poquito nada más, pues obviamente lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar, ¿verdad? Y que ese primer amor se mantenga en nosotros. Porque lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Puede ser de que al momento, ¿verdad? Podamos emocionarnos, ¿verdad? Y decir un montón de cosas, hasta prometer cosas y todo, pero después eso vino y tal vez cuando vino por ahí, como dijo el Mesías acá, ¿verdad? Cuando viene un momento de tribulación, ¿verdad? O cuando viene la persecución, pues entonces ahí mejor me retracto, ¿verdad? Mejor me vuelvo donde estaba, porque no pensaba que era así la cosa. Entonces, bueno, aquí estamos junto a los que cayeron en pedregales. Vamos a ir a Marcos 4:18. Dice así, perdón, 4:19. No, 18, perdón. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vean, cuando la palabra viene a nuestras vidas, ¿verdad? Pero si de presto, fíjense qué tremendo, realmente, fíjense bien, voy a leer otra vez esto. Pero dice, verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, fíjense bien, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra. Vino la palabra, escuchamos la palabra,
¿verdad? Pero, pues, el estar pensando, no, sí, la verdad que sí, eso es, pero, ay, la verdad que no puedo dejar lo otro, no puedo dejar esto, y el trabajo, ¿verdad? Y esto, y empezamos a decir, y si hago lo otro, y si guardo el Shabbat, que viene a ser muchas veces el Shabbat una piedra, el Shabbat, el Mesías es nuestro Shabbat, ¿verdad? Y el Shabbat es una piedra de edificación para nosotros, pero para algunos, o como igual el Mesías, puede ser una piedra de tropiezo. Entonces, justamente, ¿verdad? Lo que son los afanes de la vida y las riquezas y todo eso, no dejan que la persona haga las cosas como debe hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo digo, cuando una persona comienza, pues obviamente, sí, ¿verdad? Hay que esperar un tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahí el Eterno va a trabajar, pero cuando ya pasa mucho tiempo, y pasa meses y pasan años, y no podemos nosotros despegarnos de las cosas materiales, ¿verdad? Y estar de verdad en las cosas espirituales como el Eterno, como el Mesías quiere que hagamos, entonces caemos en este tipo o sea, es decir, caemos en este tipo de, vamos a decir, en este ejemplo que el Mesías está poniendo, de semilla que cae junto a las espinas o a los espinos. Entonces, pero aquí viene el verso 20, ¿verdad? Y el verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Es decir, vean ustedes, hay varios tipos de terrenos. Ahora, ¿qué va a influir para que, depende del Eterno o depende de mí? Para hacer buena tierra o para hacer de los que caen junto al camino, de los que caen en pedregales o de los que caen junto a espinos, o de los que son, o los que son buena tierra. Pues les voy a decir que gran parte depende de mí. Por eso decíamos que no podemos echarle la culpa a nadie, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que al Eterno no le agrada es que nosotros andemos buscando culpables. Ya eso comenzó con Adán y Eva, ¿ya? Allá comenzó el problema. Le dijeron, ¿verdad? Adán, ¿qué pasó? Ah, no, la mujer que me diste. Tú tienes el problema por haberme dado esta mujer y esta mujer tiene el problema por haberme engañado. Es decir, todos ustedes tienen la culpa. Yo me lavo las manos, yo no. Ahí está el gran problema. Desde allá viene este tipo de cosas, ¿verdad? Que después llegaron a nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que de verdad tenemos que hacer es aceptar que somos nosotros los culpables. No le ande echando la culpa al diablo. Algunas veces eso es muy común oír decir, ¿verdad? Uno hace las cosas y dice, no, es que este diablo es tremendo. Y el diablo, perdóneme, es usted y soy yo, ¿verdad? Porque somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de las cosas que no hacemos bien y hacer tesubá y pedirle al Eterno que nos perdone para no volver a hacerlas. De nosotros depende, de nosotros depende que seamos buena tierra. No crea, no, ¿verdad? No, bueno, la verdad que si él quiere, pues, ¿verdad? Me va a dar y si no quiere, no. Algunas otras personas dicen, no, la Biblia dice que no es del que quiera ni del que corre. Ya hemos explicado eso. Y es cierto, el pasaje es cierto. Pero yo puedo pedir misericordia y puedo encontrar misericordia. Mis actos pueden también hacer, como dice Éxodo 20, que el Eterno tenga misericordia de mi vida y misericordia de mi familia, misericordia de los míos y misericordia de un pueblo entero. Ahora bien, ¿de cuál tierra queremos ser? Bueno, hasta la pregunta, dice, hasta la pregunta es necia, hermano. Yo quiero ser buena tierra. Bueno, realmente eso en gran manera va a depender de nosotros. En gran manera. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que hace es ver, en este caso, pues nuestro esfuerzo, ¿verdad? De verdad, el Eterno le gusta ver el esfuerzo que uno hace, ¿verdad? Para luego Él recompensar ese esfuerzo. Entonces, las cosas que uno no puede hacer, Él las hace. Es entonces cuando Él trabaja, pero Él trabaja haciendo las cosas imposibles cuando usted y yo hacemos las cosas posibles, ¿verdad? Así que, bueno, esta parábola es impresionante, ¿verdad? Realmente es muy impresionante porque pues nos enseña, ¿verdad? Que todos nosotros, todos aquellos que hemos venido a los caminos del Eterno,
hemos venido a trabajar, ¿verdad? Hemos venido a trabajar, hemos venido a trabajar y hemos venido a sembrar esa preciosa semilla, esa preciosa semilla. Dice la Escritura, ¿y cómo oirán si nadie les enseña? ¿Y cómo oirán? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a encontrar buena tierra? ¿Cómo vamos a encontrar buena tierra si no sembramos la semilla? ¿Cómo usted y yo vamos a decir, es que la gente ya no quiere, cuando usted y yo nos hemos cansado de hablarle a las personas? Y otra cosa, no crea que todas las personas van a reaccionar en el momento. No, hay personas que no reaccionan en el momento, pero eso no quiere decir que la palabra del Eterno no está haciendo algo. Entonces, por eso dijimos, y por eso les decía el otro pasaje, donde dice, mi palabra no volverá vacía. Dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 1, echa tu pan sobre las aguas, dice, y después de mucho tiempo lo hallarás. Nos habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Las aguas son naciones, son personas. Entonces, después de mucho tiempo, dice Eclesiastés 11, y quiere decir que muchas veces, o sea, no es en el momento, ¿verdad? Pero a su momento el Eterno va a hacer algo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es sembrarla, sembrarla, salir a sembrarla, hablarle a las personas, decirle a las personas lo que el Eterno ha hecho con nuestras vidas. Y ojo, no solamente se trata de ir a hablar acerca de la Torah, no solamente se trata de hablar de los temas que conocemos, sino que ya hemos dicho, nuestra manera de ser es un testimonio viviente. Nuestra manera de ser también se convierte en una semilla. Nuestra manera de vivir, nuestro testimonio. La Biblia dice que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en la vida tiene que ser diferente. Nuestro hablar, hasta nuestro hablar tiene que ser, hasta nuestra mirada tiene que ser diferente. Yo he visto personas que se han echado para atrás de esta verdad. Y les digo, así el Eterno, les digo, delante del Eterno les digo, los rostros cambian. Ya el rostro de la persona es como, no sé, o sea, no puedo decirles cómo, pero sí les puedo decir que yo he visto a las personas y el rostro les cambia, es otro rostro diferente. ¿Y qué es lo que pasó? El Ruach HaKodesh, el espíritu del Mesías, se apartó de ellos. Y es una cosa que no puedo yo explicarles. Otra cosa más que solamente decirles que yo he visto los rostros de estas personas. Entonces, nuestro rostro tiene que reflejar al Mesías. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, todo, todo, ¿verdad? Si no, les digo, de verdad, miren, cuando la Torah nos dice y nos enseña y nos dice, la justicia buscarás para que vivas. La justicia, nuestros actos. Es importante nuestros actos. Cómo nos conducimos. El amor al Eterno, cuando la palabra dice el amor al Eterno, el primer mandamiento, amarás al Eterno, amarás a tu prójimo. El Shema, obviamente, que va al principio, ¿verdad? Oye, Israel, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios es uno, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo gran mandamiento. Después vienen los demás mandamientos. Pero esto es vital que nosotros lo sepamos y no los releguemos y vayamos a estar colando el mosquito y tragándonos el camello. Esto es bien importante. Es bien importante porque tenemos que reflejar al Mesías. ¿Y cómo se refleja? Bueno, a través de los frutos del Espíritu. A través de nuestra manera de ser. Miren, por allá me recuerdo yo que está en el libro de Segunda de Reyes. Ahí está la historia del profeta, si no me equivoco, Eliseo. No recuerdo si es Elías o Eliseo, creo que es Eliseo. Y está cuando se encuentra con la tsunamita. Esa mujer, Eliseo, creo que sí, Eliseo. Y dice que cada vez que el profeta pasaba por ahí, le insistía para que fuese a comer a su casa. Imagínense. ¿Sí? Un plato de comida. Insistía y él llegaba ya a comer donde ella. Y después le pasó un problema a esta mujer con su hijo.
y el profeta se lo hizo vivir. O sea, wow. Allá también tenemos la viuda de Sarepta, Naamán el sirio, ¿verdad? Que el Mesías los puso de ejemplo, ¿verdad? Los puso de ejemplo porque el profeta se fue hacia esas personas que en aquel tiempo no eran de Israel. Naamán era un leproso, digo Yeshua, muchos leprosos habían en Israel, pero el profeta se fue a Naamán el sirio. ¿Por qué? Por las actitudes, por las actitudes. ¿Por qué se fue a buscar a esa viuda de Sarepta cuando habían muchas mujeres, muchas viudas en Israel también? Por las actitudes, su forma de ser con el prójimo, desvivirse, ver necesidades y no quedarse simplemente, ¿verdad? Que otro sea el que ayude, que otro sea el que tienda la mano. No, usted y yo somos los que somos, los que tenemos que reflejar la luz del Mesías. Nosotros tenemos que reflejarlo. Bueno, ahí está. Que el Eterno nos ayude para poder ser verdaderamente ese pueblo que Él quiere. Que así como Yeshua es la luz del mundo, nosotros, tal como la Escritura dice, ustedes también son la luz de las naciones, la luz del mundo. Vamos a después de esta maravillosa parábola, de esta mashal, vamos a ubicarnos, vamos a pasar a otra parábola y vamos a ver. Vamos a irnos a otra parábola y esta parábola o esta mashal la tenemos en el libro de Marcos, Mateo, capítulo 13 y verso 44, ¿verdad? Para los que están buscando, Mateo, capítulo 13 y verso 44. Dice así, esta parábola es la parábola del tesoro escondido. Parábola del tesoro escondido. Es un pasaje nada más. Dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Fíjense bien. Después, en otra enseñanza, les voy a explicar un poquito qué es el reino de los cielos. Es importante que lo entendamos. Dice, voy a repetir. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Wow. Esta parábola sí tiene una profundidad, es decir, no estoy diciendo que las otras no, claro que no. Pero lo que quiero decirles es que esta parábola, o sea, usualmente son de las que no se logran entender, no están explicadas, pero acuérdense que tenemos algo lindo y por eso es que les digo, gracias a eso es que podemos entender la palabra hoy, las palabras del Mesías. ¿Por qué? Porque él dijo que fíjense bien, una de las tareas del Ruach HaKodesh, una de las tareas del Espíritu Santo es la siguiente. Yeshua dijo, el Espíritu, Él, ¿qué va a hacer? Les recordará, oiga bien, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Fíjense qué bonito. Es decir, lo que Él enseñó. Entonces, cuando encontramos parábolas, estas parábolas y otras parábolas que igual no tienen explicación, y usted lee y dice, ya lo entendí, posiblemente no lo estemos entendiendo bien. En realidad sí tienen explicación y el Mesías se las explicó a sus discípulos. Lo único que no está escrita la explicación, pero hoy el Espíritu nos está explicando. Baruch Hashem por ello. Vamos a ver Mateo 13:44. Esto sí es verdaderamente, es rico, delicioso a nuestra alma cuando les digo somos alimentados por por esta comida que viene de lo alto. Dice así Mateo 13:44. Dice, además, el reino de los cielos
es semejante a un tesoro escondido en un campo. Bueno, quiero decirles que bueno, se menciona, fíjense bien los elementos, se menciona el tesoro, se menciona el campo, se menciona, vamos a ver qué otra cosa se menciona, vamos a ver, se menciona que bueno, aquí dice que a pesar ah, de que no tenía inclusive cómo comprarlo, dice que se menciona que vende todo lo que tiene, y ¿qué es lo que hace? Compra el campo. Fíjense bien, compra el campo. Entonces, en primer lugar, oigan, ¿a qué? ¿Cuál es el tesoro? Bueno, ¿y cuál es el campo? ¿Qué haríamos? Imagínense, por ejemplo, vamos nosotros caminando por un lugar X, ¿verdad? Vamos nosotros caminando por un lugar, ¿verdad? Por X lugar, y pues pasando por ahí, qué es lo que vemos? Pues descubrimos que hay unos diamantes, ¿verdad? En un lugar, así. Entonces, y vemos que son bastantes. No podemos ir a decirle al dueño del terreno, mire señor, ¿cree que me puede vender el terreno porque usted tiene unos diamantes ahí? No le va a decir eso, porque lo que le va a decir el dueño es, diamantes, ¿a dónde están? Ni sabía que los tenía y no se los va a dar. Y si se los vende, se los va a vender al precio que es y ustedes no van a tener el dinero para pagarlo. Entonces, no se puede hacer eso. Entonces, lo que hizo este hombre, fíjense bien, del cual el Mesías está hablando, es que pues se encontró el tesoro, ¿verdad? Le echó quizás, volvió a esconderlo y le echó hojas, tierra otra vez, para que no se viera, y se fue a ver de quién era el terreno para comprarlo. Oiga, para comprar el terreno, no para comprar el tesoro. No se puede comprar el tesoro. Es más, es un, viene, como la palabra que puedo utilizar, el terreno y el tesoro van en combo. Oiga bien, el terreno y el tesoro van en combo. Es decir, no se puede comprar el tesoro solo, sino que el tesoro va con el terreno, con el campo. Ambas. Es más, tiene que comprar el campo. Ahora, ¿a quién o qué cosa simboliza el campo? El campo representa, oiga bien, la Torá. Así como me escuchó bien, el campo representa la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia. Berechit, Shemot, Baikra, Bemidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. 5 libros. Ahí están. Entonces, cuando hablamos, oiga bien, cuando hablamos de, del campo, el campo representa la Torah. Oiga bien, el campo representa la Torah. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces qué representa el tesoro? Bueno, el tesoro es nuestro Mesías, Yeshua. Él es el tesoro. Entonces, ¿por qué es el tesoro? Porque el Mesías está escondido dentro de la Torah. Así, ahí está. Por eso, Proverbios 25:2, si no me equivoco, ahí dice que es honra de los reyes encontrar, es honra del rey encubrir un asunto, honra del Eterno. No, hombre, pero mejor vamos a leer el pasaje para no confundirnos porque habla de honra. Vamos a ver. Habla de honra y habla de gloria. Vamos a ver acá Proverbios 25:2. Dice, gloria del Eterno es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Fíjense bien. Entonces, obviamente el Mesías está escondido dentro de toda la Torah.
Ahí está el Mesías. No está así. Ninguno de nosotros va a encontrar donde diga el Mesías o el nombre del Mesías. No está así. Ni siquiera la primera y la segunda venida del Mesías están por encimita. Hay que profundizar en ella. Ahí está. Está, por ejemplo, lo encontramos, ¿verdad? Lo encontramos, por ejemplo, en esas vestimentas, que el Eterno les dio a Adán y Eva, porque fue el Eterno quien tuvo que matar por primera vez un animal, un cordero tuvo que haber sido, para vestirlos con pieles a ellos. Ahí está. Ahí en el famoso, podemos seguir hablando, está Génesis 3:15, ahí se habla también, ¿verdad? Bereshit 3:15, ahí se habla también del Mesías, quien le pondrá el pie a la serpiente. ¿Sí? Y así podemos ver al Mesías dentro de figuras como Yosef, el Mesías en figuras como Moisés, el Mesías en figuras como, vamos a ver, como Josué. Realmente podemos encontrar al Mesías en muchas partes, el Mesías en los sacrificios que se hacían en el templo, el Mesías en Aarón también, el sacerdote, y en el sacerdocio también, el Mesías en las fiestas del Eterno, que son las que estamos estudiando los días lunes. Realmente podemos encontrar al Mesías en todas partes. Y por esta razón es que el libro de Juan 5, 46 y 47, como ya lo hemos dicho varias veces, ahí dice, si no creyeses a Moisés, no me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés en los 5 libros? Del Mesías. Pero no está así a flor de tierra, sino que está, por eso Yeshua mismo dijo allá en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque allí está, os parece que allí está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. También vino Natanael, ¿verdad? Y Natanael también dijo aquellas palabras, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas, es decir, Yeshua de Nazaret. Entonces, cuando hablamos y pudiésemos, de verdad, puedo hacer más largo aquí, digamos todo esto, pero entonces la pregunta es acá, y fíjense bien, cuando vemos de que el Mesías es el tesoro y el campo es la Torá, usted no se puede llevar el tesoro, ni yo solo no va. Tiene que venderlo todo. ¿Y qué significa venderlo todo? Cuando dice acá, gozoso va y vende todo lo que tiene, quiere decir que tenemos que dejarlo todo por él. El Mesías dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos le dijeron a él, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. El que no dejare madre, padre, hijos, esposa y todo por mí, no puede ser mi discípulo. Yeshua lo dijo. Tenemos que dejar todo por él, por su palabra, por su evangelio, por sus mandamientos, como lo dijo él en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando lo dejamos todo, fíjense bien, entonces compramos no el tesoro, sino el campo, es decir, la Torá. Nosotros no podemos llevarnos al Mesías y no guardar la Torá, porque ahí en la Torá, ahí está el Mesías. Ahí está el Mesías en el Shabbat, ahí está el Mesías en las fiestas, ahí está el Mesías en todas partes. No podemos así. Por esto es que cuando hablamos nosotros acá de esta parábola, fíjense, de esta mashal, lo que nos está diciendo es que tenemos que dejarlo todo por el Mesías. Pero ya les digo, no podemos ir a comprar el tesoro, vamos a comprar el campo. Y allí en el campo, ahí está el Mesías. Por esta razón no podemos nosotros desvincular al Mesías de la Torah. No podemos decir, yo creo en el Mesías, pero no creo en el día de Shabbat. Yo creo en el Mesías, pero no creo en las fiestas. Yo creo en el Mesías, pero yo no tengo leyes de alimentación. No puede, o sea, no se puede. Yo creo en el Mesías, pero no creo en los principios de los meses. De hecho, hoy estamos iniciando el mes de Shabbat, el 11º mes. Y hoy es Rosh Chodesh. Y tenemos que reunirnos, hacer unas oraciones, darle gracias al Eterno por el mes que ha pasado y darle gracias y pedirle por este nuevo mes,
porque así está ordenado en la bendita palabra, en la bendita Torah. Entonces, ¿y por qué lo hacemos? Porque amamos al Mesías. Porque todo esto es los mandamientos del Mesías que ahora están siendo colocados en nuestras mentes y nuestros corazones. Eso es parte de las mejores promesas del nuevo pacto, como lo hemos dicho, no una, ni dos, ni tres, no más veces en las enseñanzas. Así que nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá. Con ayuda del Eterno, el día de mañana vamos a continuar a las 4 de la tarde, siempre hora del Salvador, ¿verdad? Y pues mañana continuamos con otras parábolas, ¿verdad? De hecho, las parábolas que vamos a analizar con ayuda del Eterno serían la parábola del paño nuevo, en vestidos viejos y odres nuevos y odres viejos también, porque el vino nuevo en odres viejos. Son dos parábolas en una también. La parábola del fariseo y el publicano. Sí, ahí estaríamos. Y vamos a ver, tenemos otras acá. Poco a poco, pues estamos pidiendo al Eterno que Él nos guíe, ¿verdad? Para ir viendo qué mashalot, qué parábolas vamos profundizando y que Él hable a nuestras vidas. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y después de esta oración pues quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida. Gracias por estar acá con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre. Te pido la bendición para cada hermano, para cada amigo que pues ha estado escuchando esta enseñanza, sea los hermanos que lo escuchan ahorita en vivo, como mis hermanos que también lo van a escuchar a través del canal de YouTube. Que seas tú, Padre, el que hables a sus mentes y sus corazones. Tu palabra no volverá vacía, Padre. Lo sabemos. Gracias por utilizarnos, aunque no tengamos méritos. Solamente tú eres bueno, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque nos das la vida, porque nos guardas, porque guardas a nuestras familias sin ser nosotros merecedores. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre. Muchas gracias, toda Rabá, por las múltiples bendiciones y por los múltiples favores con los cuales nos coronas todos los días. Gracias, Padre, por todo. Gracias por todo. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, Padre, sino en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro amado Mashiach. Y todos decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta enseñanza. Les invito para el día de mañana, ¿verdad?, para que podamos continuar con esta serie de las parábolas, ¿verdad? Mañana, día jueves 14 de enero a las 4 de la tarde. Así que, pues, el Eterno les bendiga y les guarde, ¿verdad? Shalom, ubrajot para todos. Paz y bendiciones.